Tienes el micrófono en silencio. Gracias. Un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Les damos una cordial bienvenida desde la zona centro Boyacá al grupo 2, que corresponde a estudiantes de Soatá, Guavita y Sogamoso. Entonces voy a iniciar la presentación. Es una presentación un poquito densa, pues porque el tema de la unidad es un poquito densa, pero yo creo que ya muchos de ustedes lo han manejado, han adelantado sus ejercicios, pero pues estas sesiones les otorgan 15 puntos sobre la actividad 1 por su asistencia. Entonces, es una sesión donde, digamos, vamos a tratar globalmente y rápidamente todos los temas, y ya en los CIPAS o en las web conferences con sus tutores, pues pueden ahondar un poquito más. ¿Listo? Entonces, voy a cerrar cámara, pues por los recursos, de pronto no vayamos a tener inconvenientes, y voy a iniciar la presentación. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante que yo quiero recalcarles en esta actividad? Y es que cierra el 26 de septiembre, que es ya este domingo en 8 días. Muchos estudiantes puede que hayan ya elegido letra, otros puede que no. Lo único, digamos, importante es que todavía lo pueden hacer siempre y cuando pues tengan toda la actitud. Desde la red de, por favor me cierran micrófonos, puesto que esta grabación queda para todos los estudiantes que no pudieron asistir. Entonces, las preguntas van a ser al final. ¿Listo? Hola. Todavía siento un micrófono abierto, por favor, me cierran micrófonos. Gracias. Bueno, la unidad 1, tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Grupo 2, Sogamoso, Guavita, Soatá. Mi nombre es Yadimilena Camacho Moreno. Soy tutora del curso Pensamiento Lógico Matemático y también soy directora de apoyo, pues en miras de que es una red de tutores muy extensa. En este semestre tenemos, digamos que una de las matrículas más grandes debido a la pandemia, y pues nuestro deber es velar porque cada uno de esos tutores hagan un acompañamiento pues como el que ustedes se merecen. Entonces al final hablamos de eso. La agenda nos muestra, esta la encuentran en el entorno inicial. Para los que no han ingresado, el curso se desarrolla en 3 entornos. El entorno inicial, donde encuentran la agenda, donde encuentran las grabaciones de todos los encuentros sincrónicos que se realizan. Y el entorno de aprendizaje es el entorno en el que todos vamos a construir los trabajos dependiendo de esta agenda. Y en el entorno de evaluación es donde se hace una entrega formal. Eso es supremamente importante que quede claro desde un principio. Entonces, ya pasamos por esta pretarea que tenía 25 puntos, que fue un cuestionario que resolvieron en el entorno de evaluación. Iniciamos con estas 3 unidades. Si ustedes se dan cuenta, es una ponderación bastante alta. Entonces, pues lo mejor es podernos documentar y hacer las cosas de la mejor manera. El curso tiene un promedio de 500 puntos posibles, perdón, y se aprueba con 300 puntos, ¿sí? Es un curso que se puede dejar en 500 puntos, al igual que todos los cursos, depende pues de la cantidad de esfuerzo y dedicación que nosotros los estudiantes le coloquemos, ¿cierto? Bueno, esta actividad, todas las actividades, si ustedes se dan cuenta, son individuales. ¿Por qué? Porque los están hasta ahora preparando, digamos, pero más adelante todo esto va a decir actividad colaborativa, ¿listo? En este momento es individual. Cuando se cierra nos quedan, bueno, esta la tomé ayer, entonces nos quedan 8 días. Se cierra el 26 de septiembre. ¿Cuándo pueden revisar calificaciones con sus tutores? Si el 6 de octubre sus tutores no les han calificado, pues ustedes sencillamente redactan un correo o pues hacen un requerimiento, pues porque la retroalimentación se cierra en esta fecha.
El día 7 de octubre, nosotros los tutores nos hacen un llamado de atención si no hemos entregado calificaciones. ¿Listo? Igualmente, la unidad 2, la unidad 3, importante esta unidad 3 que tiene una ponderación de 150 puntos. ¿Por qué son importantes los B-Learning? ¿Cierto? Asistir a la sesión de B-Learning. Primero, porque nos contextualiza en la unidad. Segundo, porque nos da una puntuación bajo este estándar ya establecido. ¿Qué quiere decir? Que si yo asisto a las 3 sesiones de B-Learning, voy a obtener 50 puntos sobre los 500. 50 puntos sobre estos 350. ¿Por qué? Porque esos puntos solo se pueden asignar a las actividades. ¿Listo? Esta sesión de la unidad 1 me da 15, la sesión de la unidad 2 me da 15 y la sesión de la unidad 3 me da 20, para un total de 50 puntos. ¿Qué pasa si esta la tengo perfecta? Pues lo puedo usar en esta o la puedo usar en esta, solo en las actividades de construcción. ¿Listo? Eso que quede claro. Luego va a venir un examen final que tiene una ponderación bastante alta, pero ¿qué pasa si hacemos este trabajo de la mejor manera? Pues estaremos asegurando estos 125 puntos y nosotros vamos a poder obtener un puntaje muy bueno en este curso. Objetivos de este B-Learning. Entonces, el objetivo general, es desarrollar ejemplos completos de los ejercicios propuestos en la guía de actividades tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Específicos, pues vamos a hacer un repaso de qué es un lenguaje natural, qué es un lenguaje simbólico, las tablas de verdad y las leyes de inferencia. Vamos a desarrollar un modelo del ejercicio 1, un modelo del ejercicio 2, del ejercicio 3 y del ejercicio 4. Pero es importante que sepamos en qué consiste este ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. El ejercicio 1, identificación de las reglas de inferencia lógica. En el ejercicio 3, aplicación de esas reglas y en el ejercicio 4, problemas de aplicación. Cada estudiante ingresa al foro unidad 1 a elegir una letra. Importante, digamos, en este momento ya es muy importante que recorran muy despacio ese foro para revisar qué letra eligieron sus compañeros. En el momento en que se lleguen a equivocar, pues su calificación va a ser de 0. Entonces, es muy importante que los últimos que lleguen revisen muy bien. Si ustedes se han dado cuenta, en ese foro está toda la información, ¿cierto? Están todas las indicaciones de parte de sus tutores, están las grabaciones de un video de apoyo para cada uno de los ejercicios. Se les diseñó un enlace Padlet donde tiene todos los insumos para hacer esta actividad. Ahorita más adelante lo vemos. Bueno, entonces, primer concepto que debemos fundamentar y es ¿qué es un lenguaje natural? ¿Cierto? Sencillamente es lo que nosotros hablamos comúnmente, es un párrafo, es un texto que está formado por premisas. Entonces, importante este concepto, premisas que proporcionan bases concluyentes, es decir, pues una conclusión. Entonces, ya vamos contextualizando. Aquí tenemos un lenguaje natural, entonces si ustedes se dan cuenta, hay unas premisas, hay unos conectores. Todo lo que está en rojo son las premisas. Cuando encontramos esta palabra de por lo tanto, nosotros ya sabemos que es la conclusión de ese lenguaje natural. Entonces, en rojo las premisas, en verde la conclusión. Esto del manejo de colores, digamos, iniciando es muy válido y es muy valioso en el aprendizaje. Entonces, lo podemos hacer. El lenguaje simbólico es expresar exactamente lo que nosotros tenemos en un símbolo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vamos a venir. Por favor, me cierren el micrófono. Gracias. Que ella nos coloca en la tierra. Esta programación especial con las canciones de amor y de amistad. Por favor, tengo un micrófono abierto. Gracias. Bueno, ese lenguaje simbólico es reemplazar cada una de esas proposiciones y darles una letra. Acá en pensamiento lógico matemático
se designan desde la letra P, son en minúscula, y a eso es lo que nosotros llamamos proposiciones. Entonces, ¿de qué están formadas las premisas de proposiciones? Sencillamente les damos un nombre, ¿cierto? Aquí a Colombia es un país, le vamos a colocar P. A Colombia tiene una capital, le vamos a colocar Q. A un año tiene 365, le vamos a colocar R. Y a un año tiene 12 meses, le vamos a colocar S. Si se dan cuenta, acá las tenemos en negación, donde aparece ese conector no, que vamos a ver más adelante. Pues para poder nosotros hacer esta separación, nosotros tenemos que saber cuáles son los conectores. Los conectores son los que enlazan las frases, ¿cierto? Aquí no le estamos cambiando ninguna palabra a estas frases. Vean, Colombia es un país, acá lo tenemos. Como acá hay un conector, pues esta va a ser otra proposición, ¿cierto? Pero lo que forma dos proposiciones con un conector es una premisa. Espero que eso haya quedado claro hasta el momento. Bueno, entonces vamos a ver qué es una proposición simple. Todavía tengo el micrófono abierto. Una proposición simple o atómica son frases que ya no pueden descomponerse en dos expresiones que sean esas proposiciones. O sea, ¿qué es lo importante en una proposición? Que tenga sujeto, que tenga verbo y que tenga predicado. ¿Cierto? Bueno. La característica más importante de una proposición es que yo le pueda dar un valor de falso o de verdadero, pero no ambos. Si yo digo auxilio, no tiene sujeto, no tiene predicado, y yo no puedo decir si es verdadero o falso. O sea, ya está el concepto de proposición. Sujeto, predicado y, sujeto, verbo, predicado, y se le puede dar un grado de veracidad. Una proposición compuesta, pues, o molecular, se llama su nombre, son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples, ¿cierto? Mediante los conectores lógicos, y vamos a introducirnos a otro concepto importante, que son los conectores lógicos. Entonces aquí nosotros vemos cómo este conector está enlazando dos proposiciones, este y este, ¿cierto? Vamos a ver esos conectores lógicos. Bueno, son 5. No nos los tenemos que aprender de memoria, nada de esto. La matemática es una ciencia exacta, y el estudiante que diga que es malo para las matemáticas es porque no tiene los conceptos. Durante mucho tiempo de escolaridad vienen docentes que nos tratan mal, que nos dicen que no podemos, que no sabemos, que usted no es bueno para esto. Y ahí está el problema de que nosotros nos creemos eso, ¿cierto? Cuando nos empezamos a dar cuenta y le empezamos a dedicar tiempo y empezamos a repasar lo que nosotros debemos aprender, pues nos damos cuenta que todos somos buenos para todo, dependiendo del tiempo que nosotros le dediquemos a algo. De ahí, pues, a que nosotros debemos saber qué realmente es lo que nos gusta. Acá vamos a ver, y son 5 los conectores. Entonces, el primero se llama la conjunción. No nos los vamos a aprender, sencillamente tenemos una tabla en la que nosotros sepamos interpretar cómo funcionan esos conectores. Sabemos que este es el lenguaje simbólico, que es un gorrito, ¿cierto? Que nos da dos opciones. Eso quiere decir que estamos uniendo mediante el lenguaje natural de I. Ahora, la disyunción, ¿cierto? Es ese gorrito al revés, donde me dice que esta o esta, ¿cierto? Por eso es O en lenguaje natural. La negación sencillamente me cambia el valor de verdad de lo que yo tengo. Si yo tengo verdadero, acá le pongo falso. Verdadero, falso. ¿Listo? El condicional aquí es muy importante. El condicional, cuando nosotros pasamos en lenguaje natural, y es como el error que más veo en los foros, nosotros lo colocamos enlazando dos proposiciones. O sea, si pasa esto, escribo mi proposición, entonces
pues tengo un resultado, ¿no? A esto se le llama un condicional, un antecedente con un consecuente. Entonces yo veo que a veces escriben sí, entonces, y unen las proposiciones. Entonces, primero va, por ejemplo, P, si P, lo que tengas en P, entonces Q. Es una flechita. Y el bicondicional, sí y solo sí, ¿cierto? Estos conectores tienen una forma de operar cuando los trabajamos entre dos proposiciones. Entonces, ahí es donde vamos a revisar cómo se comporta la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Entonces, veamos esta conjunción. Más adelante lo vemos también, el uso de los conectores. Bueno, entonces, la conjunción nos ayuda a enlazar dos proposiciones. ¿Cómo? En lenguaje natural las colocamos con y. Hoy es lunes y ayer fue domingo. Si quiero el lenguaje simbólico es así, P y Q. No le agrego nada, si ustedes se dan cuenta, no agrego nada. Las proposiciones siempre se declaran en positivo. ¿Qué quiere decir? Que yo no, digamos, no le voy a colocar acá, hoy no es lunes. O sea, siempre en positivo, en afirmativo, sin ningún conector. La disyunción, entonces, hoy es lunes o ayer fue domingo. Este es el lenguaje natural, cuando a mí me piden lenguaje natural, y este es el lenguaje simbólico. Rápidamente. La negación, sencillamente, hay estos dos símbolos, pues para que no digan que hay, cuál es el simulador, usa este, y en muchos libros usan ese. Entonces, lo importante es saber que estos son los símbolos lógicos para la negación. Entonces, hoy es lunes, entonces se puede usar, no es cierto que hoy es lunes, hoy no es lunes, no es verdad que ayer fue domingo. ¿Listo? El condicional, aquí es donde les digo, vean, si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Es muy, muy sencillo. Y el bicondicional, hoy es lunes, sí y solo sí, ayer fue domingo. Y este es el lenguaje simbólico. Bueno. Los valores de verdad de los conectores lógicos. Entonces, cada uno de estos conectores tiene una forma de trabajar dependiendo, digamos, de cómo se establece ese conector entre dos proposiciones. Si nosotros vamos a negar a la proposición P, pues nosotros sencillamente cambiamos este valor. Acá será falso. Acá será falso. Tenemos falso, acá será verdadero. Tenemos falso, acá es verdadero. ¿Qué es lo importante? Ir despacio, ¿sí? Porque si nos equivocamos en uno de estos, toda nuestra tabla va a quedar mal. ¿Listo? Ya he visto tablas en las que se les olvida o se confunden. Por eso el manejo de colores es importante. Si uno llega y selecciona en un color las columnas con las cuales va a trabajar, pues es más sencillo. Bueno, la conjunción es muy sencillo conceptualizar la conjunción entre P y Q. Entonces, siempre que encontremos dos verdaderas, es verdadero, en otro caso falso. Entonces, de esa manera nosotros aprendemos a llenar una tabla rapidito, digamos así, a ganar tiempo, bajo ese concepto. En la disyunción, cuando las dos son falsas, es falsa, en otro caso, verdadero. ¿Cierto? El condicional, entonces, si yo encuentro mi primera verdadera, mi segunda falsa, es falsa, en otro caso, verdadero. Y el bicondicional solo es verdad cuando las dos proposiciones son iguales, en otro caso falso. Entonces, ante eso, nada de memoria, pueden tener su tablita ahí, pero sí hay que saber interpretar ese concepto. Listo. Rápidamente, ¿cómo se construyen esas tablas de verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros sepamos determinar las proposiciones, ¿cierto? Si nosotros sabemos cuántas proposiciones tiene ese lenguaje, entonces aplicamos esta fórmula. 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones. ¿Qué pasa si yo tengo 3 proposiciones?
Entonces, 2 elevado a la 3 va a ser igual a 8. ¿Qué son esas 8? 8 filas, ¿cierto? Filas, estos son filas, estos son columnas. Es un concepto que quiero dejar claro. Entonces, veamos esta expresión simbólica, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta, aquí hay que aprender, digamos, tener claro que lo que está entre paréntesis es una premisa, ¿cierto? Yo les comentaba, estos son premisas. Si acá está un condicional, yo ya sé que esto es un antecedente y que esto es un consecuente. Entonces son conceptos que ya se establecieron y que de acá en adelante pues los vamos a usar todo el tiempo. ¿Cuántas proposiciones tenemos? P, tenemos a Q, tenemos a R y tenemos a S. Que estén negadas pues no tiene nada que ver, ¿cierto? 2 elevado a la 4 son 16. Entonces, ¿qué nos dicen sobre lo establecido para formar una tabla? Entonces, el orden sugerido de las columnas, estamos hablando de estas columnas, que ahí hay como una confusión y no les da, es porque pues no saben organizar eso. Primero van las proposiciones simples. Estas, cuando nos hablan de proposiciones simples, son estas. Luego las negaciones que aparezcan en nuestro lenguaje simbólico. Luego las premisas, entonces ustedes ya saben que las premisas son las que están en paréntesis, ¿cierto? Organizamos en columna cada una de las premisas. Y luego los enlaces entre premisas. ¿A qué se refiere enlaces? O sea, si yo, por ejemplo, tengo esto, entonces en otra columna voy a hacer esto. Bueno, más adelante hay ejercicios para hacer paso a paso. El otro concepto importante para fundamentar, y creo que es al que más le tienen como susto, pero si ustedes se van a dar cuenta, tampoco es nada que se tengan que aprender de memoria. Hay una tabla establecida, hay unas leyes de inferencia establecidas que solo se cumplen cuando nosotros obtenemos una tautología, y ese es un concepto que debemos fundamentar ya hoy acá. Yo puedo aplicar leyes de inferencia solo cuando yo tengo una tautología. Bueno, no les he hablado de eso, ¿cierto? Cuando el resultado de mi tabla son todos verdaderos, esto es una tautología. Cuando mi resultado, entre mis resultados tengo al menos un falso, esto es una contingencia. Así tenga uno nomás. ¿Y qué pasa si tengo todos falsos? Eso es una contradicción. Entonces, esos son otros 4 conceptos, 3 conceptos, que les van a estar preguntando en su prueba final, ¿cierto? Que lo estamos formando desde acá, desde la unidad 1. Entonces, eso es lo que hay que fundamentar. ¿Qué es una proposición simple o atómica? ¿Qué es una proposición compuesta molecular? ¿Cuántos conectores lógicos hay? Son 5, ¿cierto? La conjunción, la disyunción, la negación, el condicional y el bicondicional. Y las leyes de inferencia. Esos son los conceptos realmente. Bueno, entonces, existe una tabla de leyes de inferencia. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Entonces, digamos, en nuestras premisas debemos verificar entre quiénes podemos operar con estas tablas que ya están establecidas. Entonces, aquí nos dicen que modus ponendo ponens es un condicional. Entonces, yo tengo que buscar en mis premisas que haya un condicional de esta manera. Y me dice que con otra premisa P, o sea, el antecedente de ese condicional,
esa regla me llega a concluir. Donde vean estos 3 puntos, significa que es la conclusión. Y estos 3 puntos en lenguaje simbólico, ustedes los van a definir por lo tanto. ¿Listo? Bueno, vamos a ir poco a poco. Por favor, un micrófono lo tengo abierto. Listo. Entonces, por favor, ¿me cierran el micrófono? Gracias. La primera regla, digamos que la más usada, es la regla de la simplificación. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 proposiciones, o sea, tengo una premisa formada por 2 proposiciones, con este I yo las puedo separar para poder aplicar las otras leyes. Entonces, yo reviso mi lenguaje de premisas. Y si yo tengo esta forma, tengo una premisa de esta manera, lo primero que yo aplico es la simplificación. ¿En qué consiste esa simplificación? Pues que voy a obtener 2 premisas más, que va a ser P, aplicando simplificación, y va a ser Q. O sea, separo esas 2. Puedo obtener o la una o la otra, y ya. Modus ponendo pones, lo que les decía. Sencillamente, la regla me dice que para aplicar esto, yo debo tener un condicional y debo tener una proposición aparte que sea el antecedente del condicional. Así yo concluyo el consecuente. Eso me dice la premisa. Yo voy y busco en mis premisas si yo tengo algo parecido y aplico la... No me estaría inventando nada. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Se me fue como el internet en un minuto. Sí, señora. Entonces continúo, ¿listo? Listo. Entonces, necesariamente la conclusión nos la está dando es la ley de inferencia. Vamos con modus tollendo tollens. Entonces nosotros, ¿cuándo podemos aplicar esta ley? Cuando tenemos un condicional, o sea, requerimos de un condicional y requerimos que otra proposición sea la negación del consecuente, ¿cierto? La regla nos dice que podemos concluir el antecedente. Y así, pues, la mayoría de reglas. Vamos a iniciar a nuestro objetivo general, que es saber qué tenemos que hacer en cada uno de los ejercicios, y ahí empezamos a trabajar, pues, con lo que vayamos requiriendo. En el ejercicio 1, les dan un lenguaje simbólico, ¿cierto? Ustedes deben diseñar unas proposiciones simples y luego deben diseñar un lenguaje natural, ¿cierto? Bueno, entonces en este caso vamos a decir que nuestra proposición, bueno, se los piden en un contexto académico. Eso tiene unos puntos en la rúbrica, es importante que revisen eso porque a veces yo veo ejercicios que no tienen el contexto académico, entonces les bajan en algunos puntos. Ese es, siempre que uno quiera entregar una actividad de la mejor manera, uno debe ir a la rúbrica. ¿Cómo es que me van a calificar a mí? ¿Cierto? Bueno, entonces mi proposición, empiezo con letras minúsculas desde la letra P y empiezo a diseñar proposiciones con sujeto, con verbo y con predicado en positivo. La capital de Rusia es Moscú. Moscú es la sede del gobierno de Rusia. En Kremlin está ubicado en San Petersburgo. Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Una vez yo tengo diseñadas mis proposiciones,
Voy a ir a formar el lenguaje natural recorriéndolo paso a paso y transcribiéndolo con los conectores que están. No debo enlazarlo con ninguna otra palabra, no debo añadirle nada, absolutamente nada. Por eso es bueno, a veces uno las coloca en colores y así va entendiendo, y los conectores en rojo. Bueno, entonces nos vamos y colocamos a P. ¿Qué tenemos en P? La capital de Rusia es Moscú, ¿cierto? Pero aquí vemos que hay un condicional, entonces antes debemos colocarle un sí y luego un entonces. Luego colocamos nuestra proposición Q. Este I se puede dejar como I o se puede colocar como un punto seguido cuando necesitemos darle como más, como que el texto no nos quede tan redundante, ¿cierto? Ya lo hacemos nosotros a nuestra forma o a nuestro criterio. Colocamos a I, que es el conector que enlaza, y nos vamos a nuestra siguiente premisa. Q, hay un condicional, le colocamos el sí, el entonces, y colocamos a la negación. Veamos que acá está en positivo, acá sí le colocamos la negación en el lenguaje natural. Enlazamos, colocamos a P, lo enlazamos con un I, ya tenemos claro que este es el I, que este es el O, y colocamos a S. Colocamos un punto aparte, un punto seguido, porque este es mi antecedente. Aquí debe ser esta llave. En el simulador es muy, muy importante que copiemos exactamente como están, pues porque si no, no nos van a dar los resultados esperados. Si nos falta un paréntesis, pues ya todo el resultado va a variar, ¿cierto? Este es el antecedente, entonces, por lo tanto, yo voy a colocar que esa es la conclusión. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Esa es la dinámica para formar un lenguaje natural sin problemas. Muy, muy sencillo. Seguido a eso, pues nos vamos a generar la tabla simulada. Entonces, ya les decía que debemos colocar cada uno de los símbolos como están establecidos. ¿Listo? En el anexo 2, que está, bueno, en el entorno de aprendizaje, que está en el Padlet, que está en el foro, en todo lado está este material. En el anexo 2 les dicen a qué link entrar, cómo hacerlo y cómo generar la tabla. Pero pues sencillamente lo que ustedes van es a entrar a este enlace y van a generar ese lenguaje simbólico, paso a paso. Entonces elegimos la llave, el corchete o lo que requiramos. Acá están las proposiciones desde la P hasta la T. Están los conectores, está la negación, está el I, está el O, está el condicional y está el bicondicional. Finalmente le damos generar tabla. Tocamos en alguno de estos, le damos con esta flechita. Esta flechita quiere decir que me borra la última letra o el último paréntesis escogido. Y si le doy limpiar, pues me borra todo y vuelvo a hacerlo. Esa es la manera. Generamos la tabla y bajo esa tabla nosotros ya tenemos algo para saber a dónde nosotros debemos llegar. Y vamos a iniciar a construir la tabla manual. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Son 4 proposiciones. 2 elevado a la 4, ya sé que voy a tener 16 filas. Que primero en las columnas voy a colocar las proposiciones simples. Luego las negaciones, los paréntesis y los enlaces entre paréntesis, ¿cierto? Entonces, en resumidas, esto es lo que voy a colocar en cada una de mis columnas. Como insumo, dice, utilizar la tabla de los conectores, pues nosotros tenemos ahí a la mano
una tablita que me diga, bueno, cómo funciona la conjunción, cómo funciona la disyunción, el condicional y el bicondicional, para no irme a equivocar. Entonces, veamos que la primera son las 4 proposiciones. Luego busco y está la negación de R. Luego tomo mi premisa 1, que es lo primero que voy a operar. Entonces, lo voy a obtener en una columna. Luego mi premisa 2 se va para otra columna. Mi premisa 3. Después nos damos cuenta que esto operar, o sea, cuando yo ya tengo estos dos, voy a operar esta conjunción. Lo que me dé ahí, o sea, lo que me quede en esta columna, lo voy a operar con esta otra columna que tenía en conjunción. Y lo que me quede en todo el antecedente, lo voy a operar con la negación de R. Acá es donde debemos tener cuidado, porque nosotros estaríamos mirando de aquí para allá, ¿cierto? Y ahí hay que tener cuidado con el contexto de que si esta es verdadera y esta es falsa, tengo falso. Pero si yo la miro de aquí para allá, me voy a equivocar. Entonces, ahorita más adelante miramos. ¿Cómo se llenan, digamos, esas filas? Si tenemos 16 filas, las primeras 8 van a ser verdaderas y las otras 8 son falsas. 4 verdaderas, 4 falsas. Siempre es la mitad de la mitad. 2 verdaderas, 2 falsas. 1 verdadera, 1 falsa. Esa es la dinámica. Esta tabla está grande, las de la actividad son máximo de 3 proposiciones, pero lo importante es que veamos cómo se construye la tabla. Negamos a R. Todo lo que esté verdad pasa falso. Y todo lo que esté falso pasa verdadero, sin equivocarnos. Si nos equivocamos acá, nos vamos a equivocar en este resultado final. Ahora hacemos nuestra premisa 1. P, entonces Q. ¿Cuándo es falsa? Pues nosotros ya sabemos que cuando este es verdadero y este es falso en otro caso verdadero, ¿cierto? Entonces esos van a ser falsos y lo otro lo llenamos con verdaderos. Con el concepto es muy fácil hacer la tabla. Q entonces no R. Ahora van a ser estas dos columnas de la misma manera. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falsa. En otro caso, verdadero. Ahora, P y S, ¿cierto? Que es esta. Cuando las dos son verdaderas, es verdadero. En otro caso, falso. Opero estas dos columnas. Como es en conjunción, cuando las dos son verdaderas, es verdadero. En otro caso, falso. Lo que me quede aquí es esto. Lo voy a operar en conjunción con esta que me falta. Cuando las dos son verdaderas, es verdadero. En otro caso, falso. ¿Listo? ¿Qué nos queda? Nos queda que esta columna, ¿me cierran el micrófono, por favor? Esta columna es el antecedente de mi argumento. Y la debo operar con la negación, pero la negación está acá, entonces esto va hacia allá. El verdadero lo debo buscar acá. Si este verdadero tiene acá un falso, sería falso, pero como no, todos son verdaderos. Y tenemos una tautología. ¿Listo? Seguido de eso, bueno, dice que deben decir si fue una tautología, si fue una contingencia o si fue una contradicción. Deben hacer un video. El ejercicio les dice que deben hacer un video. ¿Por qué? Porque a veces a muchos estudiantes se les olvida y en la rúbrica dice que ese video tiene una ponderación de 25 puntos sobre los 100. Y entonces después, ¿por qué saqué 70? No, profe, yo no sabía de video.
Entonces acá les dice, el estudiante debe aparecer en la grabación de frente y mostrar en la cámara su documento de identificación, ocultando el número del mismo. Debe subir el link del video a YouTube o a otra plataforma. No debe superar los 3 minutos. El link debe ir dentro del documento final. Ejercicio 2. El ejercicio 2 es supremamente sencillo. Nos dan 3 expresiones simbólicas. Muchos estudiantes han escrito, pero ¿por qué 3? ¿Elegimos una o qué? No, son 3 expresiones simbólicas. Deben escribir qué regla es esta, qué regla es esta y qué regla es esta. Deben diseñar las proposiciones simples y deben diseñar el lenguaje natural, ¿cierto? Entonces, para poder revisar, pues uno se va a esa tabla grande que hay de leyes de inferencia y empieza a revisar, bueno, esa se parece a esta porque tiene un condicional, no. Esta tiene 3 premisas, ¿se parece a esa? No. Esa se parece a esta, no. Eso se llama identificar. No les están diciendo apréndanse de memoria o obtengan otra ley o no. Identificar. Entonces, sencillamente, pues, vamos a esa tabla, que es la que vamos a tener a la mano, igual que la de cómo funcionan los conectores, y vamos a revisar a qué regla se puede parecer esto. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la tenemos acá igualitica. Entonces, nosotros ya sabemos qué es la ley de la absorción. ¿Qué es? Que si tenemos un condicional, nosotros podemos expresar ese condicional agregando una premisa aquí en conjunción con el mismo antecedente y no altera nada, ¿cierto? Entonces, lo mismo, para esta, en mi premisa 1 debo tener 2 proposiciones en disyunción. Yo voy a mirar, acá tengo 2 proposiciones en disyunción. El condicional debe ser una de ellas de antecedente, bueno, es este. La otra de ellas de antecedente también. Y concluyo el consecuente. Entonces yo ya sé que esta es simplificación disyuntiva. Ahora acá, entonces voy a buscar una que tenga 2 proposiciones en conjunción, ¿cierto? Y esté negada. Y que tenga otra premisa y que me concluya no co. Entonces, no sé si esta esté muy completa. De pronto no está aquí. No la vi. Pero aquí sí la muestra. Bueno, entonces vamos a ir a la primera. La ley de la adición. Vean. Tengo una premisa y le puedo adicionar y concluyo la otra premisa. Entonces, ¿qué es lo siguiente que deben hacer? Diseñar las proposiciones. Las que diseñen acá les pueden servir para acá y les pueden servir para acá, solo que acá es una más. Entonces, luego les dicen, formen el lenguaje natural. Para formar el lenguaje natural es tal cual, solo recorrer el lenguaje simbólico. Si acá yo tengo un condicional, yo ya sé que es sí, mi proposición P, entonces Q. Si yo tengo estos 3 puntos acá, yo ya sé que debo decir, por lo tanto, si P, entonces Q y P. Es recorrer paso a paso el condicional, el lenguaje simbólico. Entonces tenemos Juan es estudiante de administración en la UNAD. Si Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning lógica. Por lo tanto, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces, ¿sí? Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática y Juan es estudiante de administración en la UNAD. Igual, tenemos 2 proposiciones de inducción, tenemos un condicional donde una de ellas es el antecedente, otra es el otro antecedente. Concluimos los consecuentes. Recorremos paso a paso el condicional. Acá está el O, ¿cierto?
luego está el sí, luego está el entonces, luego está el sí, luego está el entonces. No lo encontré. Ahí falta un entonces. Por lo tanto, ¿qué concluimos? AR. Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro e-learning. Esa es la dinámica para este ejercicio. Muchos no saben lo del por lo tanto. Ejercicio 3 es mucho más sencillo porque les dan el lenguaje natural, ¿cierto? Ustedes deben conseguir el lenguaje simbólico. Cuando ustedes consiguen el lenguaje simbólico, ustedes les falta determinar la conclusión. Y van a ir a esa tabla y van a verificar qué tengo en ese lenguaje simbólico y qué concluye, y así determino la ley de inferencia. Entonces, veamos, para obtener el lenguaje nosotros sabemos, pero marcamos nuestras proposiciones. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo identificamos la conclusión? Pues cuando nosotros tendemos el lenguaje simbólico. Separamos los conectores, ya sabemos que este es un conector, que este es otro conector, que este es otro conector. Listo. Si Carlos madruga el lunes, entonces nuestra proposición P va a ser Carlos madruga el lunes. Nuestra proposición Q va a ser sale más temprano de su casa. Y nuestra proposición R va a llegar, llegará temprano al trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que esta es la misma proposición. No la colocamos en otro color porque es la misma. Enlazamos P con Q con un condicional, ¿cierto? Luego, Q con R. Profe, no se le escucha. ¿Alguien no me escucha? Ya, profe, ya. Ok. Formamos nuestro lenguaje simbólico y vamos a ir a esa tabla para ver nosotros qué podemos concluir si tenemos dos condicionales y este consecuente es el antecedente. Vamos a ir a la tabla y vamos a buscar esas leyes de inferencia donde tengamos dos condicionales y vemos que esta es, ¿cierto? Y ya, esa es la única. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos P, entonces R. ¿Cierto? El antecedente del primero con el consecuente del segundo. Sabemos que se llama el silogismo hipotético y aquí nos dicen, escriban lenguaje natural. Entonces, llegará temprano al trabajo. Acá iría esa. ¿Qué ley de inferencia aplicamos? Pues la que encontramos que se parecía a esas dos premisas y que nos llevó a la conclusión, el silogismo hipotético. ¿Y cuál es el lenguaje simbólico? Pues el que obtuvimos ahí. Ese es el tercer punto. Ahora el ejercicio 4. Pues el ejercicio 4 es como una recopilación. Por favor, me cierran el micrófono. El ejercicio 4 es la recopilación de todos. Donde nos van a dar un lenguaje simbólico, donde vamos a simular la tabla, donde vamos a construir la tabla manual y donde vamos a aplicar las leyes de inferencia. ¿Para qué? Para demostrar la validez de este argumento. Entonces, el concepto principal para este ejercicio 4 es que si nosotros no obtenemos una tautología, no podemos aplicar leyes de inferencia. Solo se aplica leyes de inferencia cuando tenemos una tautología. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ordenar las premisas. Entonces yo ya sé que esto es la premisa 1, que esto es mi premisa 2 y que esto es mi premisa 3. Y que esta es mi conclusión. Acá debo llegar yo. Aplico leyes de inferencia entre estas tres y debo demostrar que esta es la conclusión. ¿Listo?
Entonces, lo primero, definir las proposiciones simples. Pueden usar las que ya han definido antes. En eso no hay problema. ¿Qué sí hay problema? Que las proposiciones simples sean iguales a las de otro compañero. En esto los quiero motivar mucho. ¿Por qué? Esta actividad, en el momento en que ustedes la carguen, va a pasar por un software que se llama Turnitin, ¿sí? Ese software les va a decir el porcentaje de copia. Y ese software analiza todas las entregas a nivel nacional. Entonces, si el estudiante no construyó en sus foros, no demostró y alguien le copió el trabajo, pues se va a ver metido en un problema. No creo que todos los estudiantes piensen exactamente lo mismo y se les haya ocurrido las mismas proposiciones. Ese software, a nosotros los tutores, nos dice el estudiante tuvo el 97% de copia entre el trabajo que fue entregado en la zona Boyacá con el trabajo que fue entregado en la zona de Antioquia. Estos son los estudiantes y ahí nosotros los tutores empezamos a cargar todos los que tuvieron porcentaje de copia mayor del 90% y empezamos a anular trabajos. Entonces no hay que pasar por esto. Cuando el curso se llama Pensamiento Lógico Matemático, ¿por qué no pensar y diseñar nuestras proposiciones de una manera creativa y de una manera diferente? ¿Listo? No manden a hacer trabajos, porque les digo, el estudiante piensa que usted paga y que le van a diseñar unas proposiciones para usted solo. Resulta que no. Que hemos comprobado que ese trabajo se lo venden a cantidad de estudiantes y son cantidad de trabajos anulados. Usted pagó, perdió su plata, perdió su oportunidad de aprender, pasó por la pena porque el tutor lo llamó, luego el director de curso lo llama, luego generan un encuentro entre los 3, 4, 5 trabajos para saber quién fue el que lo compró o qué fue lo que pasó. Eso es desgastante. Cuando uno se sienta, ya ve la grabación del B-Learning, asiste al B-Learning o asiste a una web o asiste a un CIPAS y empieza a trabajar en la actividad. Entonces, todo eso es lo que marca la diferencia en qué tipo de profesionales queremos ser nosotros en la vida y qué tipo de profesionales queremos entregarle a un país, porque nosotros creemos que aquí en este país lo malo es el presidente. No. Lo malo es cómo nosotros, cada uno de nosotros hacemos las cosas y nos hemos acostumbrado pues un poco a la mediocridad. Por eso los invito a que estén formándose como unos profesionales diferentes en aras de hacer las cosas lo mejor que se puede. Listo, vamos a definir esas proposiciones. Tendrá la libertad. Dime. Dime. ¿Qué puede interrumpirla de esta manera? Profe, cuando una tabla de manualmente, bueno, se desarrolla manualmente y dan en la parte final, verdadero, ¿cómo se llama esa tabla? Es que no tengo bien claro. ¿Tautología? Todo verdadero, tautología. Para aplicar leyes de inferencia deben ser todas verdaderas. ¿Sí? Y esos ejercicios están... Dime. Digamos, en mi tabla la hice ayer, no me dio todo verdadero, o sea, me dio una contingencia, creo que fue. Sí. Entonces, para el segundo punto, ¿cómo se desarrollaría o... ¿Sí es el segundo? No Leyes de inferencia, sí. O sea, la conclusión de la... No tiene que ver. No tiene, o sea, en leyes de inferencia a ti te están dando unos lenguajes simbólicos, no te están dando un lenguaje completo así, ¿sí me entiendes? Las leyes de inferencia, para que sea, digamos, debe ser tautología en el cuarto punto, pero los 5 ejercicios están diseñados para que sean tautología y puedan aplicar las leyes de inferencia. En el segundo punto lo que deben hacer es identificar las leyes de inferencia que están en esos lenguajes simbólicos. ¿Listo? Bueno, las preguntas al final, sigo avanzando porque de pronto no alcanzo, ya son las 9. Listo, el estudiante define las proposiciones simples, tendrá libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto académico.
Juan aprueba lógica matemática. Estudia métodos para probar la validez de argumentos. Estudia conjuntos y participa en las actividades del curso. Vamos ahora a formar la negación, que sería no estudia teoría de conjuntos, y la negación de ese no participa en las actividades de curso. Seguidamente, ¿qué hacemos? El lenguaje natural. Recorremos nuestra premisa 1, sabemos que esto es un condicional, enlazamos P y Q con un sí y con un entonces. Vamos a colocar nuestro conector y. Son dos proposiciones con un condicional, entonces sí, entonces, y dos proposiciones en conjunción, entonces con el y. Todo esto hace parte de mi antecedente, entonces, por lo tanto, voy a concluir Q y S. Ese es mi lenguaje natural. Generar la tabla en el simulador lógica UNAD. Vamos y copiamos todo el lenguaje simbólico, generamos la tabla y nos dio una tautología. Ahora vamos a hacerla manualmente. ¿Cómo organizamos la tabla? Primero las proposiciones simples, luego las negaciones, luego las premisas y luego la operación entre premisas. P, 8 verdaderas, 8 falsas. Q, 4 verdaderas, 4 falsas, y así sucesivamente. 2 verdaderas, 2 falsas, verdadera, falsa. Negamos a R, donde está verdadero, pasa a falso. Donde está falso, pasa a verdadero. P, entonces Q. Nosotros vemos que si el primero es verdadero, el segundo falso, es falso. En otro caso, es verdadero. No R, entonces no S. Igual. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, es falso. En otro caso, verdadero. En conjunción, P y S, si las dos son verdaderas, es verdadero. En otro caso, falso. Q y S, igual. Si las dos son verdaderas, es verdadero. En otro caso, falso. Ahora vamos a empezar la operación entre premisas. Voy a operar estas dos en una conjunción. Como es una conjunción, si las dos son verdaderas, es verdadero, en otro caso, falso. Lo que me dé en esta tabla, lo voy a operar con esta. En conjunción, si las dos son verdaderas, es verdadero, en otro caso, falso. Y este resultado lo voy a colocar en condicional con mi conclusión. O sea, de aquí para allá voy a buscar si acá hay un verdadero y acá hay un falso. Aquí vemos este verdadero falso, ¿cierto? Ay, perdón, es esta. Es esta. Vengo para acá. Y el único verdadero que tengo es este, y este es verdadero, entonces yo ya sé que mi tabla es una tautología. ¿Listo? Al tener que ya es una tautología, recorto mi tabla simulada, coloco mi tabla manual y voy a demostrar por medio de las leyes de inferencia aplicadas a mis premisas que llego a la conclusión. Entonces, para eso separo las premisas. Esta es mi premisa 1, esta es mi premisa 2 y esta es mi premisa 3. A esto me refiero, que debo llegar a demostrar esto. Si yo tengo una premisa de esta manera, yo ya les dije que si tengo dos proposiciones en conjunción, lo primero que hago es separarlas para poder trabajar con los condicionales. Entonces voy a obtener una premisa 4. Va a ser P, aplicando ¿qué? La simplificación. ¿En quién? En la premisa 3. Debo escribir qué regla aplico y en qué premisa la aplico. ¿Por qué? Porque no podemos volver a usar, no podemos volver a usar ninguna de las premisas ya usadas. O sea, usamos esta y ya salimos de esta. Nos quedan dos por operar. Ahora, en la premisa 5 voy a obtener, si yo veo
voy a trabajar entre, perdón, ahí mismo separé las dos proposiciones. Entonces me generó una premisa 4, que es P, y me generó una premisa 5, que es S. De una vez se separaron. Ahora voy a revisar. Yo lo que tengo que llegar es a encontrar una Q y una S. Yo ya tengo esta S. Necesito ahora a Q, ¿cierto? Entonces voy y reviso mi premisa 1. Tengo un condicional y en P4 tengo una proposición que es el antecedente de ese condicional y hay una regla que es el modus ponendo pones que me dice que si tengo esto yo concluyo el consecuente. Entonces voy a obtener a Q aplicando modus ponendo ponens ¿entre quién? Entre P1 y entre P4. Ya tengo, entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito buscar una regla que me permita unir dos proposiciones. Así como hay una para separar, hay otra para unir. Entonces, a unir con la ley de la adjunción aplicada en donde entre la premisa 6 y la premisa 5. Y llegué a mi conclusión. Entonces, pude demostrar la validez de ese argumento. Es así, entonces, tenemos una expresión simbólica, separamos las proposiciones y empezamos a buscar las leyes de inferencia, ¿cierto? Lo primero es separar esta. Aplicamos y obtenemos estas otras dos premisas. Luego empezamos a revisar, este es otro método, empezamos a revisar con quién. Por eso digo, pensamiento lógico matemático. Todas las formas de demostrar no van a ser iguales. Hay uno que lo va a hacer con más pasitos, hay otro que lo va a hacer con menos pasitos. Entonces depende de cada uno, de cómo lo quiere hacer cada uno, de qué tanto ve en las reglas cada estudiante. Entonces hay formas de hacerlo más fácil y hay otra forma de hacerlo con más reglas, digamos, para llegar allá. Pues eso sería todo. Yo quiero ver qué preguntas hay acá en buenas. ¿Hay link de asistencia? Sí, claro. De ese link dependen los 15 puntos. ¿Todos me escuchan bien? Voy a colocarles el link de asistencia mientras les voy explicando, vamos viendo la guía, si hay preguntas. ¿Qué es lo importante en este link de asistencia y en todos los B-Learning a los cuales ustedes asistan de sus diferentes cursos? Que el número de documento, el número de cédula, su nombre quede muy bien escrito, porque esta asistencia es a nivel nacional. Si esta grabación les va a llegar a sus correos o queda grabada acá en este grupo. A ver, les explico. En Teams fue creado este grupo, ¿sí? Todos están dentro de este grupo. Acá yo el martes voy a programar otra reunión porque es la réplica de esta sesión. Entonces, aquí inmediatamente les va a llegar un mensaje de que hay otro evento. Lo mismo para la sesión 2. Yo programo acá y les llega inmediatamente al correo institucional. Igual también yo siempre les envío al WhatsApp en miras de que pues no pierdan esa oportunidad para ingresar. ¿Listo? Entonces siempre va a ser el mismo link. Y si ustedes tienen algún tipo de dudas o algo, ustedes las dejan escritas también ahí. ¿Sí? Entonces es un grupo en el que está toda la zona de Sogamoso, Guavita y Sobatá. Es un grupo para ustedes. La grabación se va a enviar a cada uno de sus correos. ¿Listo? Bueno, entonces, es importante que el nombre de la tutora es Yadi Milena Camacho Moreno, para que lo diligencien bien.
zona Boyacá, ¿no? Dice zona, ahí aparece zona Centro Boyacá. No sé. El código del curso es 200-611. Ese es el código del curso. Y el numeral, el número del grupo, si les piden, es el que sigue después. No sé si todos lo tengan. Pero desde que coloquen el 200-611 en el formulario, pues está bien. Listo. Vamos a ver cuántos participantes llegaron. 76. Entonces, les pido el favor que vayan diligenciando esa asistencia, por favor. Porque después tengo que satisfacción. Bueno, por acá Karen Daniela me dice, profe, yo no entiendo muy bien para saber cuántas columnas son en la tabla. Profe, Sí, está buenos días. confuso. A ver, dime. Buenos días, Me mi nombre es enredé. Angie Solano. Profe, tengo un inconveniente, no me están llegando los chats. Me dice que es debido a que no estoy dentro de los miembros del equipo. Pues yo incluí todos los de Sogamoso, entonces no sé ahí qué haría. No, yo creo que es que no estás abriendo el correo institucional. O sea, dentro del grupo estás, pero el chat no se ve cuando no tienen habilitado el correo institucional. Profe, buenos días. En Una pregunta. En ese caso, necesitaría que me escribas. ¿A ti te llegó mensaje de WhatsApp? No, señora, en el grupo que estamos con el tutor, pero otro no. No, 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 no. Mío, mío. No, señora. ¿No? No, no, señora. Tan raro, porque entonces tampoco estás en ahí. Ya ahí, entonces. Escríbeme un correo a yadi.camacho@unad.edu.co. Ahorita inmediatamente termine. Yo te envío el link y tú te registras. Porque es que sin eso, si no, y necesito verificar, pues para. ¿Tú te inscribiste? Ah, Sí, es sí, que esa es la señora. otra. No, sí, ¿Sí? yo estoy inscrita. Sí, señora. Listo, hagámoslo así. ¿Me repite ¿Alguien más el que correo, profe? lo escribo acá? Profe, yo estoy Gracias. igual, no tengo activo el correo institucional, pero pues sí, su merced me escribió por WhatsApp. Entonces, si yo te escribí por WhatsApp, escríbeme al WhatsApp y yo ahorita te envío el link. ¿Listo? Muchas gracias, Profe, profe. Sí, yo señor. tengo una duda. Dime. Lo que pasa es que estoy llenando el link, pero me sale la espera como tal. O sea, ¿No te sale qué, perdón? no sale negocios internacionales, solo sale tecnología, contaduría y administración de empresas. No importa. Yo busco es por tu documento de cédula. O sea, la cédula es la que debe quedar muy bien, porque uno siempre busca es el estudiante, la asistencia por documento de cédula. O ¿Listo? sea, no importa cualquiera, pongo cualquiera. Sí, algo que se parezca. Qué Ah, pena. vale. Vale, profe, gracias. Yo tengo una pregunta. A ver. Ahí dice que el formulario dice que se diligencia con la cuenta de correo institucional, pero como es un formulario de Google y la cuenta institucional es de Outlook, ¿no hay problema? No, O sea, lo que te digo. ¿qué cuenta la No hay selección? problema en nada de eso desde que el documento de cédula y el nombre esté bien escrito. Ah, vale, muchas gracias. ¿Listo? El grupo Buenos del días. curso Yadimilena Camacho. Se escribe así pues para que no quede registrado de una forma diferente. Yadimilena. Profe, Dime. buenos días, qué pena. Lo que pasa es que no me permite inscribir en el link. ¿Me podría volver a compartir? ¿El link? Sí, de asistencia. Gracias. Ahí está. Listo. Profe, buenos días. Mientras van, a ver, dime. Perdón, es que tengo una pregunta, profe. Lo que pasa es que no pude conectarme desde el inicio del B-Learning. Entonces, Sí. no sé si ya habrían dado respuesta a mi pregunta nuevamente, pero es que yo quería saber si para la entrega final del producto
hay que hacer todos los ejercicios que están en la guía o si solamente son los ejercicios que cada uno escogió. Solo son tus 4 ejercicios. Voy a explicar algunas cositas de esas, ¿listo? Sí, señora. Entonces, ¿qué ayudas tienen ustedes para este desarrollo de esta actividad? Esta es la guía, ¿cierto? Todos pueden estar viendo la guía. A lo que deben ir es al final de la guía les dicen, deben hacer una entrega formal en el entorno de evaluación antes del 26 de septiembre. ¿Con qué? Con una portada, con una introducción, con unos objetivos, con el desarrollo de los 4 ejercicios de la letra escogida. No es que el primer ejercicio de la letra A, el segundo de la B, no, porque no les van a valer. Ustedes tienen una guía y todos los tutores y toda la calificación está bajo estos criterios que están establecidos. Conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas. Listo. Acá les hablan del plagio, de qué pasa si cada estudiante hace plagio. Las consecuencias, digamos así. Aquí está la rúbrica. Entonces, ¿qué criterio? Soluciona problemas mediante el uso de la lógica proposicional y las tablas de verdad. Entonces, dependiendo de eso, les califican, ¿cierto? El video vale 25 puntos. El ejercicio 1, 10 y el video 25 quiere decir que son 35 puntos de ese ejercicio 1. Y así sucesivamente ustedes pueden observar. Listo. Les dan un anexo 1, donde ustedes les muestran cómo se presentan los ejercicios. El ejercicio 1, ¿qué es lo que deben hacer? El lenguaje natural, la tabla simulada, la tabla manual. No es que me copien la tabla simulada y en la manual copien la misma. No, aquí se hace columna por columna, ¿cierto? Y ya sabemos, primero van las proposiciones, luego van las negaciones, luego van las premisas y luego la operación entre premisas. En el ejercicio 2 les dan una expresión simbólica, deben ir a esa tabla de leyes de inferencia, encontrar esa ley, diseñar la proposición y obtener el lenguaje natural. O sea, tienen un modelo guía de cómo se presenta. Aplicación de las reglas de inferencia, les dan el argumento, deben de encontrar bajo ese argumento la conclusión, pero en base a qué? A esas tablas que están establecidas y escribir la ley. Y el ejercicio 4, lo que acabamos de ver. También la tabla manual. Todo esto tiene una puntuación en cada uno de esos puntos. Esta es la actividad más difícil de calificar por los tutores. Es una actividad con demasiados ítems. Entonces, al final les dan en ese anexo la mayoría de leyes de inferencia, bien explicaditas. Vean, no es una tabla, las que más se usan. Entonces, otro anexo que les dan es el anexo 2, donde les dicen, acá está el simulador de lógica UNAD, paso a paso, hay un video donde les explican y está el enlace. Listo. Adicional a eso, está el enlace Padlet, que se diseña para que el estudiante tenga todos los insumos en un solo enlace. Se los dejo acá. Por si alguien lo requiere, por si. Entonces, en ese enlace encuentran la guía, encuentran ese anexo que les dije, el otro anexo, hay un repaso de las tablas, está esta manera de aplicar las leyes de inferencia, está el enlace para el simulador, todas las referencias, ¿cierto? Está este resumen. ¿Qué es importante? Que vayan guardando esos enlaces para su prueba final porque van a tener todo ahí. Están los datos importantes para conocer esa guía en un videito rapidito, pero también hay un video para solo el ejercicio 1, un video para solo el ejercicio 2,
para el ejercicio 3, para el ejercicio 4. Están las leyes de inferencia y hay un link donde lleva a las grabaciones. ¿Dónde están las grabaciones? Voy a mostrarles porque no solo para este curso, sino para todos los cursos deben Jessica ya me envió el correo. Deben aprender, digamos, cuál es la dinámica para tener éxito en esta educación virtual. El éxito es que por lo menos ustedes vean una web o asistan a un CIPAS o asistan a un B-Learning, ¿cierto? De cada curso. Porque es que ese material les va a ayudar a contextualizar, los va a ubicar rápidamente, van a poder resolver esa guía, esa actividad y pues pasar a otro curso. Porque si no se organizan en esa agenda de todos los cursos, acá en Foro Noticias del curso, la directora siempre les va a colocar todos los enlaces, todo. Pero en este encuentros sincrónicos vía web conference, en todos sus cursos, ustedes van a encontrar las grabaciones, vea, el enlace de conexión para las webs que están organizadas por zonas y los links de grabación. O sea, si quieren asistir o si quieren ver la grabación. Entonces, material es lo que tienen, ¿cierto? Este link lleva a ese sitio. Cuando ustedes quieran el simulador, en Google le dan simulador UNAD y les lleva a esta página. Si no lo saben, digamos, si lo requieren rápidamente. Simulador UNAD y llegan acá. Entonces, nosotros empezamos a colocar el corchete, empezamos a colocar las premisas como la tengamos, P, entonces Q, cerramos paréntesis, enlazamos con una conjunción, abrimos otra premisa que puede ser R, entonces S, cerramos ese paréntesis y cerramos eso como un antecedente, viene nuestro condicional, abrimos paréntesis, colocamos P y R, por ejemplo. ¿Sí? Si nos quedó mal el último paréntesis, lo borramos y lo volvemos a colocar. Generamos la tabla. Venimos acá, ya generamos nuestra tabla y la cortamos. Vamos a un recortador. Acá lo tengo. Recortamos, la pegamos. Bueno, eso ya son cosas, pero a lo que les invito y a lo que, digamos, los motivo es a que están iniciando su semestre, ¿sí? Si desde este momento se organizan y lo hacen de la mejor manera, el 24 de diciembre van a tener los resultados a los que se comprometieron cuando se matricularon. Hay una fórmula para la educación virtual. La fórmula es organización, disciplina. Pero pues netamente depende de ustedes. Este curso tiene una red de tutores muy bien organizada, donde les entregan materiales y yo creo que la mayoría de los cursos están así, o sea, no pueden sentirse de que están en la Universidad Nacional Abierta de Distancia y que es una de las peores universidades, porque eso no es así. Si el Ministerio de Educación avala los programas es porque son programas actuales, porque tienen medios tecnológicos que no, o sea, las herramientas tecnológicas con las cuales sale un profesional de esta universidad no se compara con las otras. Y eso se está viendo ahora porque estamos teniendo más auge debido a esta pandemia. La gente se está dando cuenta que puede hacer muchas cosas con su tiempo, que no solo es estudiar, ¿cierto? Pero que esta universidad les permite lograr sueños a esas personas que tienen otro mundo de actividades como casas, como trabajos, como, bueno, todos sabemos. Entonces yo les invito a que
coloquen su granito de arena, que se esfuercen, no solo en este curso, sino en todos sus cursos. Y a que estén muy pendientes de su proceso. Si un tutor no les contesta, ustedes deben ir a su campus, en el sobre que está acá en la parte superior, en redactar, agregar destinatarios, buscan director de curso, ¿cierto? Eligen el director de curso que les aparezca. En este curso somos 4 directores de curso. La directora general es Carolina Castaño, la directora general. Está Sandra Barrios, Mireya Gómez, Carlos Otero y quien les habla, Yadi Camacho. Nosotros los directores de apoyo estamos dispuestos a velar por su proceso académico. Si un tutor no les contesta, si un tutor no les colabora, sencillamente nos redactan un correo a nosotros. Si ya no pudimos, pues tenemos que ir directamente a la directora Carolina Castaño. Pero entiendan que ustedes son los que deben sentirse atendidos en este proceso. Estamos para apoyarles y un tutor no puede dejarles sin contestar un mensaje durante 48 horas. No pueden dejar sin retroalimentarlos siempre y cuando no sea después de 3 días del cierre de la actividad. Hagamos las cosas a tiempo, hagámoslas de la mejor manera. Aquí agregamos destinatarios. El asunto, nos identificamos. Soy el estudiante de cédula tal, pertenezco al grupo tal. Cuando yo les hablo de grupo, ustedes van a su perfil acá en la foto y ahí les aparece el código del curso que es este y aparece una raya al piso. No es este 954. Cada uno tiene un grupo diferente. Entonces, en todos sus cursos tienen un grupo diferente. La estrategia es imprimir las 5 o 4 o 6 agendas, anotar el nombre del tutor y anotar el grupo colaborativo. Eso les va a permitir identificarse y hacer una solicitud pronta. Y ya hacer lo que se debe hacer. Si hacen un aporte, en esta semana van a poder recibir retroalimentación hasta el día jueves. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes, bueno, no todos, la mayoría dejan para último momento hacer actividades por salir del paso y entonces eso se va volviendo una costumbre. Depende la encuesta de satisfacción. Gracias por recordarme. Voy a compartirles la encuesta de satisfacción para que ustedes evalúen cómo estuvo la sesión de e-learning. Listo. A eso me refiero a buenos días. Oye, qué pena, un favor. Lo que pasa es que aún no me Cuenta. queda claro el último punto del cuarto punto. O sea, donde tenemos que desarrollar la premisa 4 y 5, no me queda muy claro cómo se desarrolla. Pues lo que te digo, este e-learning es para darte una visión general de la actividad, ¿sí? Ya debes ingresar a un CIPAS con tu tutor o ya debes ir a este enlace del Padlet que está en tu foro y ver este video paso a paso que desarrolla ese ejercicio 4. ¿Listo? Porque en 3 minutos se me cierra la sala. Pero en Profesor, resumidas, una pregunta. tú tienes, señora. La encuesta de satisfacción no permite el acceso. Sí, profe, qué pena. No, a mí No tampoco me me digas permite eso. acceso ni nada. No No me me puedo digas inscribir. eso. Esa fue la que me compartieron, ahí sí no. ¿A ninguno? ¿A ninguno? Nadie ha podido solicitar acceso. No, a ninguno, profe. No, señora, no permite. Pues ahí sí no puedo hacer nada porque ese es el link que me compartieron. Qué mal. Ay, Dios mío. Le pregunto a ver si alguien la tiene.
Ni siquiera sabía. Espérame un segundo, creo que hay otro de insumos. A ver si yo ingreso a Disculpe, pero es que a mí sí me cargó bien el link y envié la asistencia súper bien. No, es que una cosa es la asistencia y otra es la encuesta de satisfacción. La que no les está abriendo es la última que envié. Profe, es que a mí no me, o sea, ni siquiera me aparece el enlace en la pantalla y no, o sea, no nada, no me puedo inscribir. Debe ser que no tienes acceso al chat. Cuando no tienes acceso al chat es que no tienes habilitado. Esta sí es, a ver, la encontré. Aquí se las envío. A ver, me confirma. A ver, aquí. Si no tienes acceso a la asistencia, me debes escribir al correo yadi.camacho@unad.edu.co. Eso quiere decir, uno, que no tienes el correo institucional habilitado, porque el Teams funciona es con el correo institucional. O dos, no estás dentro del grupo, entonces tendría que agregarte al grupo. O tres, no estás inscrita. ¿Por qué les digo que es de suprema importancia que estén escritos en el, a ver, porque al ir a colocar el B-Learning, al ir a asignar los puntos, si el estudiante no está inscrito, no le voy a poder colocar los puntos. Profe, una pregunta, en la encuesta de satisfacción no aparece el CEAT de Suatán. Qué mal. ¿Podríamos poner como hacíamos en los anteriores B-Learning de Sogamoso o el de Guavita? No, pero ahí dice Guavita, ZCU. No dice Suatá, aparece Socha, Soacha, Socha, Sogamoso. Yo no la vi que usted Sogamoso, coloca Sogamoso. Sí, o sea, coloca uno del grupo. El grupo 2 es Sogamoso, Guavita o Soata. Coloca Sogamoso. Pero voy a hacerle la sugerencia a la líder, ¿listo? Meta su mami negra. Sí, señora profe. Curso Pensamiento Lógico Matemático. Bueno, ahí ustedes miran cómo. Lo cambio porque si no siempre voy a seguir compartiendo el mismo. Profe, qué pena, es que tengo una duda. Dime. Para los que no tengan correo institucional, le escribimos a su merced al correo para que su merced nos envíe el link de asistencia. Debes habilitar tu correo institucional. Para este y para todos los cursos. Sí, es que ya lo solicité, pero no me dan respuesta. Pero escribes al correo institucional y yo te envío un enlace donde hay unos videos de cómo habilitarlo, ¿listo? Bueno, sí, señora, muchas gracias. Y ahí te envío la asistencia. Ah, ok, gracias, mi profe. Listo. Pues nada, yo creo que doy por terminado este B-Learning. Espero que haya contribuido en algo en su proceso académico. La réplica de este B-Learning es el martes a las 4:30 p.m. por si saben de compañeros que no hayan podido asistir a él. Cada sesión tiene un B-Learning y una réplica, ¿sí? Nos veremos entonces con ustedes para la sesión 2. Yo les estaré enviando la invitación y nada, muchas bendiciones, mucho ánimo con esas actividades y con todos sus cursos. Eso sería todo. ¿Algo más por decir?
No, señora, darte las gracias por la disposición, por tu explicación, todo muy claro. Muchas gracias. Gracias, Diana, Muchas gracias, Nasli, César, Claudia, Gracias por el Tania, acompañamiento. Paola. Cuídense mucho y ánimo, porque Muchas la educación es el gracias. camino, finalmente es lo único que nos queda de las cosas materiales. No nos las llevamos, nos llevamos lo que hayamos hecho con nosotros y por los demás, ¿cierto? Entonces, ánimo, crean en ustedes mismos, crean en sus procesos y establezcan muchas metas, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.